Vamos a ir a las Escrituras en esta mañana, a la enseñanza que el Señor ha preparado para nosotros. Hemos estado hablando acerca de la condición que espiritualmente nosotros vivimos frente a lo que denominamos el Amalek espiritual. Siempre les recalco esto: si bien Amalek fue un pueblo histórico, un pueblo que vivió, un pueblo que existió, ¿sí? Este pueblo es importante que lo entendamos y lo analicemos, ya que fue el primer pueblo que enfrentó a Israel, se le enfrentó y lo atacó por la retaguardia, ¿sí? Lo atacó de manera traicionera a Israel, después de que Israel había salido ¿de dónde? De Egipto, ¿sí? Es decir que Israel debía entender que si bien los egipcios se habían quedado atrás, y si bien ellos habían visto cómo los carros de Faraón se hundían después de que pasaron por el mar, y el mar se abrió, y cuando venía el ejército de Faraón, dice que pasó el ejército de Faraón y el Señor hizo devolver las aguas y ese ejército pereció allí. Si bien ellos vieron esto, debían entender que no podían bajar ¿qué? La guardia. Tenían que estar atentos, porque no solamente tenían como enemigos ahora a los egipcios, sino que se iban a encontrar en medio del desierto con muchos enemigos. Y el primero de esos enemigos que atacó a Israel, después de haber salido del desierto, de Egipto, e ingresar al desierto, fue el pueblo de Amalek, ¿sí? Y vino de manera traicionera y atacó a Israel, aprovechando que muchos de los israelitas se encontraban en ese momento cansados, se encontraban de pronto con la guardia abajo, se encontraban no esperando esta situación. Entonces, como dicen por ahí, los cogieron mal parqueados, ¿cierto? Y destruyeron a muchos de ellos. Y fue tal la situación que Israel no tuvo de otra que enfrentarse a Amalek, tener que irse a batalla con Amalek. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 17. Y dice la palabra allí en Éxodo 17 versículo 10: e hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Éxodo 17, 10. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, ¿qué? Vencía ¿a quién? Amalek. Y como los brazos de Moisés se cansaron, se volvieron pesados, se entumecieron, ¿sí? Dice la palabra, tomaron una piedra, la pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro, y así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Entonces el Señor se nos muestra a través de las Escrituras una batalla atípica, una batalla que no iba a depender de la cantidad de hombres que tenía Israel y de su preparación en guerra como tal, porque recordemos que la mayoría de los que salieron de Israel eran ¿qué? Esclavos. No eran hombres en sí de guerra, pero eran hombres de una u otra manera corpulentos, ¿sí? Porque pues tenían tareas pesadas, pero no eran hombres de guerra. Ahora bien, recordemos que la situación de ellos era al final en Egipto muy delicada, puesto que Faraón mismo había reducido la porción del alimento de ellos. Es decir, que muchos de ellos tal vez se encontraban delgados, ¿no? Se encontraban en situaciones físicas no muy buenas. Entonces, eso viene en una batalla. Amalek se enfrenta contra Israel y el Señor le va a mostrar a Israel que tenían que aprender a depender de él. Y dependían de algo, que mientras Moisés tenía sus brazos arriba, Israel vencía. Pero cuando los bajaba, Israel ¿qué? Perdía, vencía a Amalek. Por tanto, tenía que esforzarse Moisés por mantener los brazos arriba. Y estamos entendiendo de manera espiritual qué significa mantenerse con los brazos ¿qué? Arriba. Y hemos entendido allí que donde dice que los brazos de Moisés se cansaban,
se tornaron pesados, se entumecieron, no sé cómo dice en su Biblia, ¿sí? Es la palabra hebrea kaved, que esa palabra hebrea kaved viene de la raíz hebrea kavad, que significa sentir ¿qué? Peso. Pero que esa misma palabra, esa misma raíz kavad, es la raíz de una palabra muy hermosa, la palabra kavod, que significa ¿qué? Gloria. Y cuando hablamos comúnmente de la gloria de Dios, estamos hablando de eso, de kavod, la gloria de Dios. Es decir, que de una u otra manera las escrituras nos están mostrando que hay una gran responsabilidad sobre nosotros cuando aprendemos a caminar en el Señor. Cuando estamos llamados por Él y decidimos caminar en el Señor, sobre nosotros es puesta una gran responsabilidad, la gloria de Dios. Pero que muchas veces nos vamos a sentir fatigados o cansados porque empezamos a descuidar ciertas áreas. Y eso es lo que nos está llamando la atención durante estos días, la palabra del eterno Dios. Cómo muchas veces nuestros brazos espiritualmente se tienden ¿a qué? A cansar. Y vamos bajando nuestros brazos. Y el problema es que si terminamos bajando nuestros brazos completamente, de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿vencía a quién? Amalek. Y es cuando el Amalek espiritual, en el caso de nosotros, empieza ¿a qué? A prevalecer, empieza a vencer. Y por eso estamos entonces desarrollando esta parte. También estamos entendiendo que esa palabra kaved en hebreo, que se traduce ahí como que los brazos de Moisés se pusieron ¿qué? Pesados, se entumecieron, se le dormían. Bueno, todos estos aspectos fue traducida al griego, al idioma griego, del hebreo al griego, como la palabra ¿qué? Barús. Barús en griego. Y estamos analizando, hemos venido analizando la palabra kaved, ahora estamos analizando la palabra barús en griego. Y para eso hemos visto algunos textos. Días atrás lo hemos visto y hoy vamos a ver algunos otros. Mire, vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo 9. Vamos a empatar con la enseñanza de hace 8 días. ¿Sí? Mateo capítulo 15. Ahora por favor subirle allí en Mateo capítulo 15. ¿Lo tiene? Hace 8 días entendíamos que una de las situaciones donde se presenta la palabra barús es lo que decía la palabra, que los fariseos colocaban sobre el pueblo pesadas ¿qué? Cargas. Y ahí está la palabra barús, pesadas cargas. Y el Señor demandaba de ellos y decía que las colocaban sobre el pueblo, pero que ninguno de ellos, de los fariseos, ni siquiera quería mover un solo dedo. ¿Para qué? Para cargarlas. Porque es muy fácil colocar cargas sobre los demás, pero llevarlas uno no es tan fácil. Y es muy fácil señalar y decir y poner hacia los demás, pero uno mismo es muy difícil. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Y entendíamos que esas pesadas cargas lo que hacían era ahogar de una u otra manera la Torah de Dios, la instrucción de Dios. Recuerde que la Torah, que ha sido traducida como ley, es instrucción, la instrucción de Dios, la ley de Dios. Entonces esas cargas pesadas tomaban la Torah que el Señor había entregado para libertar al pueblo espiritualmente cuando fue dado a través de Moisés, pero lo que sucedió que lo que debería ser para libertad empezó a ser cargado de una cantidad de mandatos y tradiciones ¿qué? Humanas. Y llegaron a tal punto que dejaban de cumplir la Torah de Dios por expresamente cumplir ¿qué? Las tradiciones humanas. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, que damos mayor trascendencia y mayor importancia a lo que dicen los hombres que lo que dice ¿quién? El eterno Dios en su Torah, en su palabra. Entonces veíamos que los fariseos colocaban estas pesadas cargas y de esa manera entonces no permitían que las personas pudieran cumplir la Torah, ¿sí? Y ellos hacían toda esta cantidad de cosas que se volvía totalmente ¿qué? Cargosa. Entonces a partir de eso vamos a leer Mateo capítulo 15. Dice versículo 1: entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén. Mire, el Señor siempre su confrontación fue ¿hacia quién? Hacia los religiosos. El Señor tuvo compasión de las multitudes. Cuando entró a Jerusalén, dice que el Señor vio a Jerusalén y lloró, ¿sí? Viendo a Jerusalén, porque eran como ¿qué? Como ovejas sin pastor.
No había quien las pastoreara. Jerusalén está invadida de lobos. Estos lobos, que era la clase religiosa de aquel entonces. Y hoy espiritualmente esta clase religiosa sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Y ese es el problema, que ponen sus propias tradiciones, sus pensamientos, sus revelaciones por encima de lo que dice ¿qué? La palabra del eterno Dios. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? ¿Qué dice? La tradición de los ancianos. Mire, a ellos les preocupaba era que los discípulos del Señor estaban quebrantando ¿el qué? Las tradiciones de los ancianos. No les interesaba si quebrantaban o no la Torá, sino que la tradición. Y ahí está el problema, que muchas veces nosotros nos llenamos tanto de un espíritu religioso que dejamos de observar la Torá para seguir lo que dicen las tradiciones de ¿qué? De los hombres. Y eso les preocupaba a ellos. Y vienen y le recriminan: ¿cómo es posible que tus discípulos? Ahora, ¿qué le están diciendo en pocas palabras? Si son los discípulos, ¿quién era el guía? ¿Quién era el maestro? ¿Quién era el líder? Pues Yeshua. En pocas palabras le están recriminando: tú estás enseñando a tus discípulos ¿a qué? A quebrantar las tradiciones de los ancianos, de los principales. Y mire de lo que lo acusan. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen ¿qué? Pan. Mire que le hacen el reclamo porque los discípulos ¿qué? No se lavaban las manos para comer el alimento. Ahora pregunto, ¿será que los discípulos en realidad eran bien desasiados y llegaban de hacer y deshacer y así comían? Porque recuerde que en el pensamiento del Medio Oriente, en el pensamiento hebreo, judío, ¿sí? Se come ¿con qué? Con las manos. No se usaba cuchillo, tenedor, la cuchara. No, eso son cosas de acá de Occidente, ¿sí? Allá se sentaban, servían la mesa era en el piso, se recostaban, ahí ponían el alimento y cada uno iba cogiendo, tomaba con la mano y comían. De hecho hay culturas en donde comer con ¿cómo se llama? Con los cubiertos es de mala educación. Usted tiene que aprender cuando vaya a viajar a algún país, si en ese país es de mala educación comer con cubiertos, ¿sí? O sea, para nosotros es de mala educación comer ¿con qué? Con la mano, pero en algunas sociedades no. Es de mala educación comer con cubiertos. Lo normal es con las manos. Y ellos de una vez iban comiendo. Ahora, la pregunta es, ¿será que ellos llegaban con sus manos sucias y empezaban a comer así, no les importaba? Porque los acusan de eso, ¿sí? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos, ¿sí? Cuando comen pan? Ahora, partamos de la base. Le están criticando, están quebrantando la tradición de los ancianos. Tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Es decir, que lo que le están diciendo el Señor es que ellos no se están lavando las manos ¿de acuerdo a qué? A la tradición ¿de quién? De los ancianos, de los principales, de los mismos fariseos, ¿sí? De ellos, de los fariseos y los escribas, que tenían unas tradiciones. De hecho, hasta el día de hoy, dentro del judaísmo moderno actual, el judaísmo actual, su base es el fariseísmo. Quiero que entienda siempre eso, ¿no? O sea, la base del judaísmo actual es el fariseísmo, ¿ok? Cuando hablo del fariseísmo, que la base es de acuerdo a las tradiciones que se traían desde el tiempo de los fariseos. Y dentro de esta tradición, ¿sí? Hay algo que se llama Netilat Yadayim, ¿sí? Netilat Yadayim, lavado de manos, ¿sí? En donde la tradición enseña que para hacer Netilat Yadayim, ¿sí? Hay que lavar de diferentes formas. De hecho, usted tiene que repetir el proceso 3 veces y le enseñan cómo debe hacerlo y cuántos litros de agua debe usar aún para eso. Y si usted no lo hace estrictamente como dice la tradición de Netilat Yadayim, ¿sí? Entonces usted está quebrantando la tradición de los ancianos, está quebrantando un mandamiento supuestamente. Claro, los discípulos llegaban y ¿qué? Lavaban sus manos como está ordenado. Ahora el sacerdote se le ordenó siempre lavar sus manos y eso lo hacían, lavaban sus manos. Pero no lo hacían, no hacían todo el
proceso, el ritual, de acuerdo a Netilat y Adaim, que hasta el día de hoy se conoce. De hecho, cuando van a hacer Netilat y Adaim, que es el lavado de manos para comer los alimentos, el pan, se recita una oración. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, quien nos santificó mediante sus preceptos y nos ordenó sobre el lavado de las manos. De hecho, esta bendición se dice en hebreo y por lo general se canta, ¿sí? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemivotav betzivanu al netilat yadayim. Baruch atah, y lo tienen que repetir 3 veces. Claro, ellos no veían a los discípulos diciendo Baruch atah Adonai melech haolam asher kideshanu. No lo veían allí. ¿Y por qué están quebrantando la tradición de los ancianos? Ahora sí me hago entender qué es lo que pasaba. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Bueno, lo están aprendiendo ahora. Por eso es que no, como estaban quebrantando la tradición, Netilat y Adaim, lavado de manos, no estaban haciendo el rezo del lavado de las manos, no lo estaban haciendo conforme dice Netilat y Adaim, que hay que lavarse las manos y repetir el proceso 3 veces. Entonces decían que los discípulos estaban quebrantando la tradición ¿de quién? De los ancianos. Miren, les importaba más la tradición de los ancianos que ¿qué? Que la Torá. Y ahí estaba el problema, ¿sí? Ahí estaba ese problema. Por eso, de una u otra manera, para uno poder entender las escrituras, tiene que tener el conocimiento general de la cultura hebrea, ¿sí? De hecho, cuando usted lee las Biblias, porque la Biblia, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, fue escrito originalmente ¿en qué idioma? ¿En qué idioma? En hebreo. Lo que son las escrituras ya del Nuevo Testamento, que le llaman así, escrituras del Nuevo Testamento, fueron escritas en su mayoría ¿en qué? En griego. Y obviamente cuando un judío se convierte verdaderamente al Mesías, pues anhela tener las escrituras del Nuevo Testamento, las anhela tener. Y por lo general pues hay traducción, así como hay traducción al español, también hay traducción ¿a qué? Al hebreo. Entonces toman las escrituras griegas y las traducen ¿a qué? Al hebreo, en este caso el Nuevo Testamento. Y cuando usted lee, por ejemplo, las escrituras traducidas del griego al Nuevo Testamento, de esta parte de Mateo capítulo 15, donde se dice ¿por qué tus discípulos no lavan sus manos cuando comen pan? ¿Sí? Por general siempre traducen Netilat y Adaim. ¿Por qué quebrantan Netilat y Adaim? ¿Sí? Cuando van a comer lechem, ¿sí? El pan, ¿sí? Cuando van a hacer eso y lo ponen allí, entonces uno allí en hebreo ve que dice Netilat y Adaim, identificando inmediatamente la tradición de los ancianos que los discípulos estaban quebrantando, ¿sí? Al parecer de ellos, de los fariseos y escribas, ¿sí? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no están haciendo el ritual? No es simplemente lavarse las manos y estregárselas. No, hay que hacer el ritual y hay que decir la oración, hay que decirlo 3 veces. Hay que hacerlo allí. No. Entonces dice acá, él respondió y les dijo, ¿qué les dijo el Señor? ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Entonces mire que el Señor les tira la pelota, no se las devuelve. Y en forma de pregunta, de retórica, ¿sí? Una pregunta retórica le dice, pero ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Es decir, están en 2 bandos opuestos. Los discípulos están viviendo de acuerdo al mandamiento ¿de quién? De Dios. Y acá están los fariseos viviendo de acuerdo a la tradición ¿de qué? De los hombres. Y el Señor le dice, es que ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por seguir su tradición. Ese es el problema con ustedes. Y eso es lo que veíamos hace 8 días. Que ese barús, las cargas pesadas, es cuando le damos más importancia ¿a qué? A las tradiciones humanas que ¿a qué? Que a lo que dice la Torá. De hecho, comúnmente nosotros venimos de un país, por ejemplo, Colombia es un país tradicionalmente religioso. Y hay personas que les cuesta trabajo convertirse verdaderamente a Dios porque no pueden dejar ¿qué? Sus tradiciones. De hecho, mucha gente dice, no, es que yo por tradición, por ejemplo, en Colombia,
¿sí? La mayoría de la gente dice, es que yo por tradición soy católico. Entonces, porque católicos eran mis padres, católicos eran mis abuelos, entonces pues yo sigo la tradición. Y muchas veces por seguir la tradición de los hombres se quebranta el mandamiento ¿de quién? De Dios. Entonces se quebranta el no harás imágenes, ¿sí? Ni ningún tipo de semejanza de ellas, porque tendrás un solo Dios. Entonces tenemos una cantidad de cosas allí en las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, una vez yo hablaba con un sacerdote en el colegio en el que yo estudié, ¿sí? Hablaba con un sacerdote y él decía, no, pero es que las imágenes nosotros no las adoramos. Yo estoy en un colegio católico. Nosotros no adoramos las imágenes, nosotros las veneramos. Lo que este sacerdote católico estaba ignorando, consciente o inconscientemente, no lo sé, ¿sí? Es que dentro de la encíclica papal, ¿sí?, de León XIII, está por canon, por la cuestión canónica, hay una orden, y esto es canónico, por tanto es orden, es una orden del Papa León XIII, que a las imágenes se les debe dar latría. Ojo, así lo dice esa encíclica papal. Y ustedes saben que voz del Papa, voz de Dios, como dicen el pensamiento católico. Entonces, latría, ¿qué es latría? La palabra latría, ¿sí?, que es una palabra latina, se le entrega, que viene del griego, ¿sí? Es una palabra que significa literalmente dar la misma devoción y adoración a la imagen como al santo al que se le da la adoración. Entonces, esto es lo que no explican, que eso de que no, nosotros las veneramos, no, por así lo dice el Papa León XIII en la encíclica, ¿sí?, tomando de la Summa Teológica de Tomás Aquino, ¿sí?, se toma esto. Recuerde, yo les recuerdo a ustedes, tal vez algunos lo saben, yo soy graduado del Seminario Mayor Católico, ¿sí? Yo soy graduado, yo estudié en un seminario y por eso sé de qué les hablo, sé de qué les digo, ¿sí? Yo soy graduado en teología de un seminario mayor, ¿sí?, el Seminario Mayor Católico. Pastor, ¿usted? Sí, fui graduado de allí, sí, tranquilo, no se asuste, ¿sí? Por eso le hablo con autoridad sobre el tema, ¿ok? Entonces yo me gradué y me faltó ser cura nada más, pero bueno, ¿no? Sí, entonces, no, pero sí soy graduado allí. Por tanto, así dice literalmente, la latría es dar la devoción, ¿sí?, al santo. Ahora también se habla de un solo intercesor, de acuerdo a la palabra, porque hay un solo mediador, porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, lo dicen las escrituras. Pero usted ve a María como intercesora, a los ángeles, a los santos y a los ángeles, y a María, no, todo esto, ¿sí?, allí, y comúnmente, ¿no?, ¿sí?, se repiten estas oraciones y no se quiere dejar, y a la gente le cuesta dejarlo. Y no es que yo esté atacando a los católicos, no, ¿sí?, sencillamente les cuesta a la gente dejarlo porque están muy aferradas ¿a qué? A la tradición. Es que la tradición pesa. Dentro del cristianismo también hay muchas tradiciones humanas, de las cuales les hablaba de hace 8 días. Hace 8 días les hablé de varias tradiciones en donde se les enseña cosas a la iglesia que no corresponden a la realidad bíblica, y hacemos de esas enseñanzas doctrinas y pensamos que así son y las creemos como verdaderas y las publicamos y las hacemos y las decimos y hablamos de ellas, aunque no tienen ninguna base bíblica. Y ese es el problema, y de eso es lo que el Señor habló. Por tanto, esas cuestiones de carga, como lo veíamos hace 8 días, ¿sí?, ponen carga, barús, ¿sí?, carga pesada, barús allí, pesada, ¿sí?, los escribas, los fariseos ponen esas cargas, ¿sí?, de eso se trata. Por tanto, empezamos a bajar nuestras manos, empiezan a caerse espiritualmente cuando le damos mayor importancia ¿a qué? A las tradiciones que los hombres sacan, inventan, más que ¿a qué? A la Torá de Dios, ¿sí?, a la instrucción de Dios. Entonces dice acá, sigue diciendo, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga al padre o a la madre, ¿sí?,
es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. Corbán era una ofrenda que se prometía ¿a quién? ¿Sí? A Dios, ¿sí? Era una ofrenda, corbán, ¿sí? El corbán. Entonces muchos de ellos decían, ay, lo que tengo para ayudar a mi papá y a mi mamá es corbán, no le puedo ayudar porque ya lo prometía el Señor. Y era pura mentira, porque sencillamente usaban ese pretexto para no ¿qué? Para no ayudar a sus padres, sobre todo cuando estaban pues en la vejez o habían quedado en una situación bien complicada, difícil. De ningún modo tendrán que honrar a su padre. Así han invalidado ustedes la palabra de Dios por su tradición. Claro, el Señor conocía el corazón de ellos y les dijo, hipócritas. Recuerden, un hipócrita es un actor que escenifica algo. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano ¿qué? Me adoran, enseñando como ¿qué? Doctrinas, tradiciones humanas. ¿Tradiciones qué? Humanas. Tradiciones humanas. Y ese era el problema, ¿sí? Enseñan. Entonces ese barús empieza a ser muy pesado sobre nosotros. El tener las manos arriba. Cuando tenemos nuestras manos arriba es porque tenemos la posición correcta espiritual. Es porque estamos viviendo de acuerdo a la instrucción de Dios, de acuerdo a su Torah. Pero a medida que le damos mayor importancia a lo que dicen los hombres, es que Dios me mostró, es que el Señor me dijo. Por ahí una de las últimas revelaciones que me está a mí de verdad volando mi cabeza, es que están diciendo no, que ya el Señor no viene, ya Él no viene, no nos equivocamos, eso que el Señor viene es falso, no, Él no viene, nos equivocamos. Entonces cuando esa es la mayor esperanza, ¿sí? Y dice el mismo apóstol habla de bienaventurados, ¿sí? Los que esperan ¿qué? Su venida. Nosotros debemos entender esto. Y por ejemplo empiezan a creer, entonces algunos empiezan a creer esto y empiezan a creer y dejan de creer a lo que enseña ¿qué? La palabra del Señor. ¿Cuántos esperan el regreso del Señor? Uy, hay algunos que ya están convencidos de la otra doctrina. ¿Cuántos esperan el regreso del Señor? Ah, bueno, Padre Santo, yo dije, ¿será que ya los cogieron con esa doctrina? ¿Sí? ¿Ya los convencieron? Entonces sigamos viendo algunas cosas. Vamos a Mateo 23, por favor. Mateo 23. Allí fue donde estuvimos hace 8 días, ¿recuerda? En Mateo 23, ¿no? Vimos desde el versículo 1 hasta ¿qué? Hasta el versículo 13, ¿cierto? Hasta ahí estuvimos, ¿sí? Vamos a ir más adelante al versículo 23. Dice la palabra: ay de ustedes, dijo el Señor, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Mire, el Señor tenía su problema, era la clase religiosa. Es que la religiosidad sí que mata. La gente piensa que vivir conforme a la palabra religiosidad. No, religiosidad es todo aquello que se hace que no es conforme a ¿qué? A la Torah. Ojo, religiosidad es todo aquello que se hace y no es conforme a ¿qué? A la Torah. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ojo con esto, que diezman hasta ¿de qué? ¿Qué dice su Biblia? Diezman hasta de la menta, del cilantro y el comino, pero han dejado lo más importante ¿de qué? ¿De qué? De la ley, de la Torah de Dios. Han dejado lo más importante. Hasta allí, vamos a leerlo hasta allí, luego seguimos leyéndolo. Pregunto, ¿dónde está la palabra barús allí? Esa palabra barús, pesado, cargoso, ¿dónde está? ¿Dónde cree usted que está? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman de hasta la menta, el cilantro, el comino, pero han dejado lo más importante. ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra barús? No, en dejado no. Está en importante. Importante. Si usted lee eso en griego, se va a dar cuenta que la palabra que se ha traducido como barús es la palabra importante. ¿En su Biblia dice importante o qué otra palabra dice?
han dejado lo más que importante. ¿Hay alguna otra palabra? ¿Hay alguna otra expresión? Creo que toda la mayoría de las Biblias dicen lo más que importante. Y la palabra que se tradujo como importante al español es la palabra griega varus. Varus, ahí está la palabra varus, ¿sí? Es decir, que acá estamos viendo otra arista de la palabra varus, que significa cargoso, pesado, pero recuerde que también es algo importante, así como kabed, ¿sí? Que viene, que acompaña, es acompañada de la misma raíz de kabat, de donde viene la palabra que kabod, la gloria de Dios, ¿sí? Varus, en ese caso es importante, ¿sí? Ahora, ¿cuándo empieza a ser muy pesada la cosa entonces para nosotros? ¿Cuándo empieza a haber un peso que nos empieza a dominar hasta que bajemos las manos? Cuando no entendemos la importancia de ¿qué? De la Torah. No conocemos la importancia de la Torah. Entonces el desconocimiento de lo importante lleva a que nosotros flaqueemos y bajemos ¿qué? Nuestras manos. Eso era lo que le pasaba a los hipócritas fariseos, que habían dejado lo más importante, habían olvidado, habían abandonado lo más importante de la Torah. ¿Qué es lo más importante de la Torah? Leámoslo. ¿Qué dice allí? ¿Su Biblia qué? En algunas Biblias dice, bueno, leamos como dice la mayoría de las Biblias, justicia, ¿cierto? Justicia, ¿qué más? Misericordia, ¿y qué? Y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, vamos a entender acá. Primero, el Señor no está atacando el diezmo en ningún momento. Él lo que está llamando la atención es de cómo los fariseos cuidaban de manera minuciosa de diezmar hasta de las cosas que más pequeñas. Y para eso pone el ejemplo de la menta. La menta es una hojita, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes han metido a la boca la menta, la hoja de la menta, ¿no? Muchos lo usan para tener su aliento fresco, ¿sí? Entonces, la menta, el cilantro, el eneldo, cilantro. Imagínense, de un cilantro cogían y hasta de eso, ¿sí? Aún también de qué, del comino. Y el Señor dice, ustedes diezman, o sea, tienen un cuidado meticuloso tan tremendo de diezmar de eso y no se dan cuenta que han dejado lo más importante. Entonces, así como son meticulosos para hacer esto, tienen que ver lo demás. Y le dicen, lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, dicen la mayoría de las Biblias. Yo lo voy a traducir como el juicio justo. Juicio justo, ¿ok? ¿Y por qué yo traduzco juicio justo? Porque la palabra griega que aparece ahí es la palabra crisis. ¿Alguna vez ha escuchado la palabra crisis? ¿O no? La gente dice estar en ¿qué? Estamos en crisis, en juicio justo. La palabra crisis en griego significa juicio justo. Juicio justo. Ojo con eso, porque es necesario que usted tenga en cuenta esto para poder entender lo que vamos a entender hoy. Juicio justo. No le puse justicia porque ahí no dice justicia. La palabra griega para justicia es diferente, ¿sí? Entonces, juicio justo. La misericordia y la fe. Ojo, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? ¿Qué era necesario hacer? El diezmar. Esto era necesario hacer, el diezmar, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era lo que habían dejado de hacer? El juicio justo, la misericordia y la fe. Mire que el Señor no dijo, y queda abolido el diezmo. No, esto era necesario hacer. O sea, era necesario que hicieran el diezmo, que de manera meticulosa pusieran el diezmo, dieran el diezmo, pero sin dejar de hacer ¿qué? Aquello, sin dejar de hacer lo otro, que era lo que habían dejado de hacer. Sí, el juicio justo, la misericordia y la fe. Por tanto, Él les está diciendo, hay que diezmar, pero de esa misma manera, como ustedes lo hacen de esa manera tan meticulosa, tienen que aprender a hacer ¿qué? El juicio justo, la misericordia y ¿qué? Y la fe. Mire que eso es una comprobación de que el Señor en ningún momento está aboliendo la ley y mucho menos el diezmo, ¿sí? En ningún momento, sino que les está reprochando era hacer una cosa y no hacer ¿qué?
La otra, porque en la Torah hay que hacer las cosas como son, de acuerdo a la Torah. Entonces le dice allí, dejaron lo más importante, el juicio justo, la misericordia y la fe. Entonces, ¿cuándo dejamos de hacer lo importante, Barús? Que empezamos a ¿qué? A cargarnos. Cuando dejamos de hacer ¿qué? El juicio ¿qué? Justo, la misericordia ¿qué? Y la fe. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Esos aspectos son necesarios tenerlos allí en cuanto a lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, comparemos este texto con lo que el Señor le está diciendo a los fariseos. Comparémoslo con Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Mire lo que dice el Señor a Miqueas, porque el Señor dijo, han dejado de hacer que la Torá, lo principal. Capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es ¿qué? Bueno. Mira, el Señor nos ha dicho lo que es ¿qué? Bueno. Y si nosotros se nos ha dicho lo que es bueno, pues hay que hacer eso. Tenemos que aprender a hacer ¿qué? Lo bueno. Oh hombre, ¿sí lo tienen? Veo que algunos todavía están buscando Miqueas. Si a alguno le cuesta trabajo encontrar al libro del profeta Miqueas, al principio de sus Biblias hay un glosario, pueden ir allí por favor, búsquenlo, ¿sí? Allí en el Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿ok? Miqueas. No tenga temor, no tenga vergüenza si tiene que ir allá, vaya hasta que usted le coja ¿qué? La práctica. Hombre, Él te ha dicho lo que es ¿qué? Bueno, lo que Yahweh pide de ti. Mire, hay cosas que el eterno Dios pide de nosotros y Él está esperando que nosotros ¿qué? Las hagamos, que nosotros funcionemos en pos de eso. ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer ¿qué? Justo juicio. En su Biblia ¿qué dice? Justicia, ¿cierto? Pero ahí no aparece la palabra justicia. Ahí no aparece la palabra sedeká, que es la palabra justicia en hebreo. No, aparece la palabra mishpat, que es el justo juicio. Justo juicio. Entonces venga, les enseño la diferencia que hay entre mishpat y sedeká. Sedeká, que es la palabra que comúnmente se traduce en hebreo como justicia, habla de todo lo que es la Torá. Es decir, la Torá es ¿qué? La justicia de Dios. Y mishpat ya es aprender a valorar las cosas, a discernir, a distinguir las cosas, lo bueno y lo malo, desde la sedeká. Es decir, que mishpat es la aplicación correcta ¿de qué? De la sedeká. La sedeká es la justicia de Dios, y la justicia de Dios es la Torá. Y mishpat es yo usar esto para decir si algo es bueno o algo es ¿qué? Malo. Ah, eso es malo. ¿Y por qué? Porque la sedeká, la justicia de Dios, dice esto. Ah, eso es bueno. ¿Y por qué? Porque la justicia de Dios dice esto. Entonces, mishpat es el saber distinguir, el saber separar lo bueno de lo malo. Es poner la justicia en acción. No sé si me hago entender. Y cuando yo aprendo a usar la Torah, la justicia, para discernir lo bueno y lo malo, estoy haciendo un justo juicio. Por eso es que yo lo traduzco como justo juicio. Si yo no uso la justicia de Dios, que es la Torah, para decir que esto es bueno o esto es malo, entonces mi juicio nunca va a ser ¿qué? Justo. No va a ser justo. Entonces alguien sale a decir por allá una barrabasada, ya Cristo no viene, y todo el mundo aleluya, y uno dice no, este es un falso mentiroso, porque la Biblia enseña que Él vendrá otra vez. Él lo prometió, vendré otra vez y los tomaré para mí mismo. Y alguien sale y me dice, uy, usted no tiene amor. La Biblia dice no juzgue para que no sea juzgado. Yo estoy haciendo ¿qué? Un justo juicio. Yo estoy haciendo un justo juicio. Estoy diciendo es un mentiroso. Pero la gente, en una falsa misericordia, porque la gente se cree más buena que Dios, algunos, no toquen al ungido del Señor. No importa cuántas herejías,
No importa cuántas barrabasadas diga, pero es el ungido de Dios. Y nosotros estamos llamados, ahora lo vamos a ver, a hacer justo juicio. Entonces se le pide allí y dice, a hacer justo juicio, mishpat, justo juicio, que en griego sería ¿qué? Crisis. De hecho, si usted busca cómo fue traducido el texto de Miqueas capítulo 6, versículo 8, que está en hebreo, usted mira cómo fue traducido al griego, usted va a encontrar que la palabra mishpat la tradujeron con la palabra griega crisis. Crisis. ¿Sí? Es decir, en consonancia con lo que es. También dice amar la misericordia. Ahí está la palabra Gesed, en hebreo, Gesed, que es la misericordia que uno siente ante la situación calamitosa de otro, ¿cierto? Tanto espiritual como material. Esa situación que usted, esa condición que le lleva a usted a ser bondadoso, ¿sí? A hacer un acto de bien por alguien, porque usted le ve en esa miseria tan terrible que la persona está, entonces usted se ve conmovido a hacer algo. Y andar, ¿y cómo dice su Biblia allí? Amar la misericordia, ¿de qué? ¿Y qué? Y humillarte, eso, así dicen la mayoría de las Biblias, y humillarte. Ojo como la traduzco yo. Y andar bajo dominio de tu Dios. Ojo la traducción que yo le hago. Andar bajo dominio de tu Dios. ¿Y por qué andar? Porque ahí la palabra halak, andar. Y usa la palabra halat, saná en hebreo. ¿Qué es saná? La palabra saná en hebreo aparece solo 2 veces en la Biblia. Solo 2 veces. Una de ellas en Miqueas. La palabra saná se traduce comúnmente, correctamente traducido, como humillación, como humillarse. Por eso no estoy diciendo que esté mal traducida la Biblia, ¿no? Sino que dice, literalmente habla de andar en saná, ¿sí? En hebreo, andar, halaj, ¿sí? Andar, ¿sí? ¿Qué es saná? Saná, como lo digo yo, andar bajo dominio de tu Dios. Saná es cuando una persona aprende a andar tomada de alguien que le está ¿qué? Guiando. Entonces, así como el padre toma ¿a quién? A su hijo. Entonces, sencillamente el hijo va a ir ¿para dónde? Para donde el padre lo lleva, ¿sí? Ahora, si el hijo es rebelde, va a intentar ¿qué? Zafarse, déjeme ir, y se va quién sabe para dónde. Pero mientras tanto, ¿sí? El padre, por eso de una u otra manera el hijo, se dice que la persona que está siendo guiada de la mano se está negando ¿a qué? A sí misma, porque no está yendo por donde quiere, sino por donde es llevado, ¿sí? Por donde es llevado. Vamos por acá, por aquí, sígueme, aquí. Yo recuerdo cuando mi hija era pequeñita y yo andaba con ella, ella no se zafaba de mí, ¿cierto? Y ella, íbamos allí, ¿sí? Y a veces de pronto yo iba caminando y me paraba para ver alguna cosa y ella me volteaba a mirar y me decía, papi, ¿está perdido? Yo, no, mi amor, no. Ah, bueno, siga, ¿sí? Y ella siempre me preguntaba que si yo estaba perdido, ¿no? No, vamos. Pero ella se prendía de mí porque ella tenía terror ¿a qué? A perderse, ¿sí? Por tanto, siempre iba de mi mano. Por eso algunas Biblias, o la mayoría la traducen como humillación, porque está declinando a hacer ¿qué? Su voluntad para seguir detrás de uno que lo está ¿qué? Guiando. No sé si me hago entender. Entonces, por eso yo traduzco esa palabra así como andar bajo dominio. Saná la traduje como dominio de tu Dios, porque Él es el que está ¿qué? Dominando. Y esto va muy bien con lo que el Señor dice. Volvamos a Mateo 23. Mateo 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman de hasta la menta, el cilantro, el comino, pero dejan lo más importante, barús, la ley, lo más importante de la ley, el juicio justo, crisis, mishpat, la misericordia, gesed, ¿sí? Y andar bajo dominio, saná. Y ahí dice, en Mateo 23 dice, ¿qué? Y la fe. Pero recordemos qué es fe. ¿Cuál es la palabra hebrea para fe? ¿Cuál es la palabra hebrea para fe? Emuná. Recuerde que la palabra hebrea para fe, emuná, viene de la raíz hebrea amán. ¿Qué significa la raíz hebrea amán?
¿Qué significa? ¿Qué? Tomarse de la mano, de la diestra, ¿de quién? De alguien. Tomarse de la diestra de alguien. ¿Y la emuná qué es? La fuerza ¿con qué? Con la que yo me agarro ¿de qué? De la mano. Es decir que es correcto porque tzana está hablando de alguien que ¿qué? Que lleva de la mano a otro. Y para eso yo uso ¿qué? Mi emuná, mi fe, la emuná, que es la fuerza de agarre para agarrarme y no soltarme. ¿Sí me hago entender? Y no me suelto. Por eso de una u otra manera es correcto como el Señor lo presenta. El Señor presenta el juicio justo, la misericordia, la fe, que es lo que Yahweh, el eterno Dios, le había dicho a Miqueas, al profeta Miqueas, que eso era lo bueno y que eso era lo que el Señor pedía. Amén. Hacer eso. El justo juicio, empecemos con el justo juicio. Entonces, nuestras manos empiezan a ¿qué? A decaer, a volverse cansadas cuando dejamos de hacer el ¿qué? El justo juicio, porque son tres cosas: el justo juicio, la misericordia y ¿qué? Y la fe. Entonces dejamos de hacer el justo juicio. Veamos allí, Juan capítulo 7, versículo 19. Recuerde que ahí está la palabra justo juicio, la palabra griega crisis. Métase eso ahí, crisis. Voy a necesitar que usted lo tenga ahí bien pendiente. Juan 7, versículo 19. Para uno poder explicar esto hay que estudiar bastante, mis amados. ¿Sí? Hay que dedicarse a estudiar, entender, estudiar el hebreo, el griego, y no solamente eso, sino tratar de entender aún los contextos culturales que se está diciendo, todo esto. Dice acá Juan 7, 19. ¿No les ha dado Moisés la ley? O más bien, ¿no les fue dada la ley por medio de Moisés? ¿Acaso no les fue dada la ley por medio de Moisés? Pero ninguno de ustedes cumple la ley. Mire, ¿de qué acusaba el Señor a los fariseos? Ninguno cumplía la ley. Tenían la ley que había sido dada por medio de Moisés, ¿y qué? Y no la cumplían. Ese era el problema de ellos, que no cumplían la ley. Por eso el Señor no vino a abolir la ley, sino que vino a enseñar cómo es que la ley se cumple, porque ninguno ¿qué? La cumplía. ¿Sí me hago entender? Ninguno la cumplía. O sea, ¿para qué el Señor iba a abolir la ley si ya no la cumplían? Pues no hubieran molestado, ¿cierto? Si no la cumplían, ¿para qué va a abolir algo que ya ¿qué? No cumplían. Pero el Señor se molesta y toma y dice todas estas cosas precisamente es porque tenían la ley y ¿qué? Y no la cumplían. Entonces de allí quitemos esa cosa de que el Señor vino a abolir la ley. No, lo que le molestaba al Señor era que precisamente tenían la ley y ninguno ¿qué? La cumplía. Si sencillamente le iba a abolir, pues ¿para qué abolirla si ninguno la cumplía? Entonces Él lo que viene es a rescatar el cumplimiento de la ley. Él viene y esa es la gracia. La gracia tiene que ver con el verdadero cumplimiento de la ley. Aprender a cumplir la ley como es. Y para eso Yeshua fue el ejemplo. Dice acá: ¿por qué procuran entonces matarme? O sea, lo estaban matando, lo estaban procurando matar porque no cumplía ¿qué? La ley. Pero ellos querían que el Señor cumpliera la ley, pero ¿de acuerdo a qué? A las tradiciones ¿qué? Humanas. Claro, el Señor no le iba a cumplir la ley conforme a las tradiciones humanas. No, Él va a cumplir la ley como debe ser, de acuerdo a lo que debe ser, no a lo que a esto les parecía. Entonces procuraban matarlo y el Señor le dice: ustedes me quieren matar a mí porque supuestamente no cumplo la ley, cuando los que no la cumplen son ustedes. Ustedes deberían ser los que estén muertos. En pocas palabras le está diciendo eso. La gente respondió: ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Ajá. A toda hora lo querían matar y matar y decían: tú tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Como si Él no conociera ¿qué? El corazón de cada uno de ellos. ¿Quién procura matarte? Respondió Yeshua y les dijo: una sola obra hice y todos ustedes se asombran. Moisés les dio a ustedes la circuncisión, no que sea de Moisés, sino de quién, de los padres. Mire, porque la circuncisión no entró con Moisés,
sino que entró ¿con quién? ¿Con quién? Con Abraham. ¿Sí? Pero obviamente estaba dentro de la Torá. ¿Sí? Por eso la palabra enseña que nosotros tenemos que circuncidarnos, sí. ¿Y qué es lo que hay que circuncidar? El prepucio del corazón. Y en día de cesación, y en cesación o día de cesación, circuncidan ustedes al varón. Claro, porque está dicho que el varón debe ser circuncidado de acuerdo a la Torá. En la antigüedad, ¿sí? De acuerdo a la Torá, el varón debía ser circuncidado ¿a los cuántos días? Al octavo día, ¿cierto? Al octavo día. Y si el octavo día caía en Shabbat, ¿sí? En Shabbat o cesación, algunos lo traducen como reposo. Yo no estoy de acuerdo con la traducción de reposo, porque la palabra Shabbat en hebreo significa cesación, dejar de hacer algo. Y además en hebreo hay una palabra para reposo, que es la palabra nuach. Entonces por eso yo no estoy de acuerdo con traducirlo como reposo, como lo traducen muchos. Yo lo traduzco como cesación, dejar de hacer algo. Lo que se obtiene cuando yo dejo de hacer algo es ¿qué? Reposo, nuach, pero es muy diferente. Entonces dice acá, ¿sí? Le dice acá, Moisés les dio la circuncisión, no que sea Moisés sino de los padres, y en Shabbat, en día de cesación, ustedes circuncidan al varón, porque como se hacía el octavo día, entonces si en el octavo día caía Shabbat o cesación, tenían que circuncidar, no importaba que cayera ¿qué? Shabbat o cesación, no importaba que cayera Shabbat o cesación, ¿sí? Shabbat no significa reposo y mucho menos significa sábado, aclaro esto, ¿no? No significa sábado, ¿sí? Sábado, sí, es una expresión que no tiene que ver con Shabbat como tal, ¿sí? O por lo menos desde el punto de vista bíblico como tal no tiene que ver. Entonces dice acá, dice, si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat, ¿sí? O cesación, para que no sea quebrantada la ley de Moisés, entonces ustedes se enojan conmigo porque en Shabbat sané enteramente a un hombre. Entonces ustedes circuncidan para no quebrantar la ley y ustedes ahora me están a mí señalando porque en Shabbat sané a un hombre. Es decir, que de acuerdo a esto, de acuerdo a los lineamientos de los fariseos, no se podía hacer ningún tipo de ¿qué? De misericordia, ¿sí? A aquel que estaba tirado, por ejemplo, allí, por ejemplo, estaba en un hombre paralítico, un hombre que estaba enfermo, el Señor lo sanó. Hizo un acto de ¿qué? De misericordia y usó justo juicio. Porque la Torah lo que lleva siempre es a eso, a que hagamos actos de ¿qué? De misericordia. Entonces el Señor estaba usando el justo juicio. ¿Qué dice la Torah? ¿Puedo o no puedo sanar en Shabbat? Pero la tradición farisaica decía que ¿qué? Que no. Mientras que la Torah ¿qué? Sí lo permite. No sé si me hago entender. Entonces la tradición farisaica decía no se pueden hacer milagros ni obras de caridad ni de misericordia en Shabbat. ¿Sí? No se puede hacer eso. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Sigue diciendo acá, no juzguen por apariencias, sino que juzguen ¿con qué? Con justo juicio. Y ahí vamos a ver esto. Mire lo que dice, no juzguen con apariencia. Y la palabra que aparece allí en no juzguen por apariencia, ojo con esto, póngale ahí si quiere ahí en su Biblia, ponga la palabra crino, ojo, crino. No juzguen por apariencia, sino que juzguen, crino, con justo juicio. Crisis, justo, dikaios, juicio, crisis. Mire que ahí aparece justo juicio, crisis. Hay diferencia entre crino y crisis. Y le voy a leer lo que dice el diccionario Vine, no lo que digo yo. Ojo con esto para que lo tengamos acá. El diccionario Vine del Nuevo Testamento dice: crisis denota el proceso de investigación, el acto de distinguir y de separar, a diferencia de crima o crino. Entonces, ¿qué era crima o crino en griego?
era lanzar una sentencia sin ni siquiera ¿qué? Haber investigado, haber consultado, haber hecho todo un proceso para llegar al justo juicio. Entonces la mayoría de la gente lo que hace es crima, ¿cierto? Porque dicen, esto es de Dios, y ni siquiera lo han llevado ¿a qué? A la palabra para saber si es de Dios o no es de Dios. Entonces por eso el mismo diccionario Vine muestra que entre crino y crima, ¿cierto? Hay una diferencia con ¿qué? Con crisis, porque el crino o crima sencillamente es la sentencia de algo sin ni siquiera haber hecho la investigación necesaria, mientras que crisis es la sentencia que se da como resultado de ¿qué? De una exhaustiva investigación. No sé si me hago entender hasta allí. Entonces el Señor está diciendo esto. Ojo, no juzguen por apariencia, o sea, por lo que ven ustedes, sino que juzguen con justo juicio. Es decir, no por lo que ustedes creen, por la apariencia, por lo que dicen los hombres, sino de acuerdo a ¿qué? A la Torá. Es allí donde nosotros siempre tenemos que ir. Y muchas veces nuestra forma de juzgar no es de acuerdo a la Torá. Y por eso los hombres terminan diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque no lo hacen de acuerdo a ¿qué? A la Torá. Por eso aún muchas leyes se están metiendo dentro de nuestra constitución que parecen ser ¿qué? Buenas, pero que a la luz de la palabra son ¿qué? Malas. Y nosotros siempre tenemos que ir a lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Así los demás digan que es bueno, así multitudes alaben, así multitudes aplaudan y digas bueno, pero si la Torá dice que es malo, es malo. Y si los demás dicen es malo, pero la Torá dice que es bueno, entonces es bueno. ¿Y cuando empezamos a decaer? Cuando en vez de hacer el justo juicio empezamos a juzgar de acuerdo a la apariencia. Ay, pero es que mire que son miles de personas que dicen amén, eso debe ser bueno, porque no es posible que miles de personas diciendo amén a eso debe ser bueno. Pero ¿qué dice la Torá? Y muchas veces nos vamos es por lo que dicen los demás en vez de lo que dice ¿qué? La Torá. Sigamos. Ojo con esto. Juan 9:39. Yeshua dijo, ojo, para juicio, ¿aparece en su Biblia allí? 9:39. Para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no vean, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven sean ¿qué? Cegados. Cuando él dice para juicio he venido a este mundo, ¿a qué se refiere? ¿Que él vino a qué? ¿Que él vino a qué? ¿A cumplir la ley? Mire que él dice para juicio he venido a este mundo. Cuando dice para juicio he venido a este mundo, ¿qué se refiere? A ver, ¿que él vino para qué? ¿Para qué? ¿Para condenar? ¿Para qué? ¿Para que la ley se vea? Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la palabra griega que aparece allí como juicio? Ahí la palabra que aparece como juicio es crima. Crima, en griego, crima. Crima y crino son sentencias que no se hacen con base a ¿qué? A una investigación. Porque crisis es la sentencia que se da con base a una ¿qué? Investigación. Entonces es imposible que el Señor diga yo vine para hacer crima, es decir, para dar una sentencia sin investigación. Entonces, ¿qué significa eso? Él está demostrando a qué vino Él. En pocas palabras, yo he venido para ser juzgado por este mundo. ¿Y cómo fue el juicio del mundo para Yeshua? Injusto. Porque le llevaron a un juicio y en una sola noche le dijeron una cantidad de cosas. Buscaron hombres mentirosos, buscaron hombres falsos que atestiguaran falsamente y empezaron a decir una cantidad de cosas contra el Señor y le hicieron un juicio injusto. Él está demostrando, yo he venido a este mundo, demostrando, claro, él vino en hombre, como hombre, y me voy a someter a la crima de ustedes, a la crima de este mundo, pero con un objetivo. He venido para que este mundo me juzgue de manera injusta. ¿Con qué propósito? Para que los que no ven
vean, porque a través de ese juicio injusto, yo voy a ir a un madero, voy a ir a una cruz, me van a sentenciar, pero precisamente esa muerte es la que les va a dar a ustedes la visión, es la que les va a permitir ver, porque por mi muerte los que están ciegos verán. Es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo Él, para que los que están cegados vean. Claro, Él murió a través de un juicio ¿qué? Injusto. Se hizo así en cuestión de horas. No investigaron, no miraron, no tuvieron en cuenta las obras que él hacía, nada de eso. Trajeron hombres mentirosos y le hicieron una crima. Sentenciado. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Llévenlo al madero. Lo que no se dieron cuenta es que precisamente esa sentencia injusta que lo llevó al madero era lo que iba a permitir que los ciegos vieran, que los que se encontraban en tinieblas, que los que se encontraban en la oscuridad tuvieran la oportunidad de resplandecerles la luz como a nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él vino para someterse a un juicio injusto. Ahora, el juicio injusto, ¿quién lo da? ¿Quiénes lo llevaron a él al juicio injusto? Los fariseos, el mundo. El mundo siempre va a traer un juicio ¿qué? Injusto, porque el mundo no conoce ni reconoce ¿qué? La Torá. Por tanto, si ellos hubieran reconocido la Torá, si ellos hubieran tenido la Torá como su verdadera fuente de bendición, por medio de la Torá se hubieran dado cuenta que Él era ¿quién? El Mesías. Por medio de la Torá hubieran dicho: tremendo, después de investigar diligentemente por medio de la Torá, lo único que podemos decir es que este hombre dice la verdad. Él es quien dice ser el Mesías. Pero como hicieron un juicio ¿qué? Crima, injusto, lo llevaron ¿a dónde? A la muerte. No sé si me hago entender. Entonces es el mundo el que juzga sin justo juicio. Y cuando nosotros no aprendemos a juzgar con el justo juicio, nuestros brazos empiezan ¿a qué? A decaer. Y cuando decaen es cuando Amalek ¿qué? Toma su posición. Entonces llega un tipo haciendo una cantidad de milagros, pero diciendo una cantidad de cosas bárbaras y falsas. Pero como hace milagros, es bueno. Es bueno. Y no vamos a la Torá, no vamos a lo que dice la palabra. No, es bueno. Uy, es que mira los milagros, imposible. Dios tiene que estar con ese hombre. No toquen al ungido de Dios. Y no vamos a la Torá. Entonces nuestros brazos empiezan ¿a qué? A decaer. Y empezamos a creer las palabras de esos hombres engañosos. Y no ¿a qué? A la Torá. Porque nuestro juicio no está siendo ¿qué? Justo. No sé si me hago entender. ¿Sí soy claro? Amén, o los tengo confundidos. Espero que no. Veamos otro rápidamente, por favor, rápidamente. Este me gusta, Mateo 7:1. Este que lo usan bastante. Este me gusta, Dios mío. Mateo. ¿Sí? Mateo 7:1, ¿lo tiene? Este es el texto preferido de muchos que no admiten que se diga algo en contra de estos que hablan mentira. Y muchas veces se muestran como apóstoles y son falsos apóstoles en realidad. Mateo 7:1, disculpe. Mira lo que dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. Entonces muchos sacan eso. La Biblia dice: no juzgue, no hable así de fulano, de sutano. No diga. Y esos apóstoles, pseudoapóstoles, falsos profetas dicen: el Señor me mostró, y lo único que hacen es engañar y engañar y engañar. Pero la gente no juzgue para que no sean juzgados. Entonces lo primero, cuando dice no juzgues, no juzguen. Cuando dice no juzguen, ¿qué palabra aparece ahí en griego? Crino. Crino. Crino y crima son las sentencias que se dan sin investigación, así, a la apariencia. ¡Ah! Hizo milagros. No, tiene que ser bueno. Porque se dejan ¿qué? Llevar por lo que ven. Por lo que ven. Crino y crima. Recuerde, crisis es la sentencia que se da después de haber hecho una exhausta ¿qué? Investigación. ¿Qué dice la Torá? ¿Ok? Entonces, no juzguen. Crino.
para que no sean juzgados, crino. Porque con el juicio, crima, con que juzgan, crino, serán juzgados, crino. Y con la medida con que miden serán medidos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Si ustedes usan crino, es decir, para juzgar, es decir, hacen un juicio ¿qué? Injusto. No de acuerdo a qué, a la Torá, así mismo les va a pasar. Ustedes van a ser juzgados con un juicio injusto. Con un juicio injusto. Porque con la crima, con el juicio injusto, con el que ustedes juzguen de esa manera, con un juicio injusto, pues van a ser juzgados. Por tanto, lo que el Señor está diciendo es que nosotros no podemos lanzar juicios injustos. Juicios injustos. Por ejemplo, decir, uy, ese es un apóstol de Dios. Y resulta que es un lobo rapaz, como dice la palabra. Eso es un juicio ¿qué? Injusto. Y si yo no hago un juicio justo, luego de mí se van a estar dando cosas, se me revierte eso, diciendo cosas injustas hacia mí. Porque no estoy haciendo el justo ¿qué? Juicio. La palabra nos enseña que debemos juzgar. Por eso dice acá, no juzguen, crino, por apariencia, sino que juzguen, ¿sí? Con justo juicio, crisis. Mire que sí se debe juzgar, pero ¿con qué? Con justo juicio. El problema es que cuando hacemos un mal juicio, no de acuerdo a la Torá, entonces lo que vamos a cosechar es eso, que luego venga contra nosotros condenación, luego vamos a ser juzgados de manera injusta, porque si venimos con una vara injusta, con esa vara injusta vamos a ser ¿qué? Medidos. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Por tanto, mis amados, nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo a ¿qué? A la Torá. A medida que nosotros conocemos la Torá de Dios, que es la justicia de Dios, la palabra de Dios, que es la justicia de Dios, vamos a estar más aptos para juzgar. Recuerde que aún dice la palabra, nosotros juzgaremos ¿a quiénes? A los ángeles. Mire que el apóstol Pablo dice, ¿cómo ustedes van a juzgar las cosas de este mundo? Sí, perdón, ¿cómo ustedes no van a juzgar las cosas de este mundo que son menores si van a juzgar aún a los ángeles? Tenemos que aprender a juzgar las cosas, pero las cosas se juzgan desde un justo ¿qué? Juicio. Y el justo juicio es de acuerdo a lo que dice la Torá. Si la Torá dice que eso es pecado y que eso está mal, eso es pecado. Amén. Amén. Y así muchas veces no lo hacemos. Ay, nuestros hijos hacen algo malo de acuerdo a la Torá, pero empezamos a acariciarles ¿qué? El pecado. ¿Sí? Cuando la Biblia me dice que yo debo juzgar con justo ¿qué? Juicio. Y el justo juicio es para bien o para mal de la persona. Para bien cuando está haciendo de acuerdo a la Torá, y para mal cuando no está haciendo de acuerdo a la Torá. No sé si me hago entender. Por ejemplo, hoy por hoy se está hablando de, sí, hay que respetar cada persona. Una cosa es respetar la orientación sexual de otra persona y otra cosa es quererla ¿qué? Imponer como ley. Usted y yo debemos respetar la orientación de todo el mundo. Respételo. Si alguien decidió ser homosexual, respételo. Pero nosotros no podemos permitir que nos quiera ¿qué? Imponer. Y eso es lo que quieren las leyes hoy, imponer. Por ejemplo, nada más en estos días leía, no sé dónde, creo que fue Canadá, no recuerdo. Están estrenando unos semáforos peatonales, en donde en apoyo a la homosexualidad van de la mano dos muñequitos, dos homosexuales. O sea, una cosa es el respeto a los demás y otra cosa es hacer apología, defensa ya de ese comportamiento. No sé si me hago entender. Entonces, si la ley, y llega a salir una ley que dice, es buena la homosexualidad, es buena, la Biblia dice, es mala. No sé si me hago entender. Y yo tengo que aprender a juzgar con ¿qué? Justo juicio. Que hay un hombre que está teniendo relaciones extramaritales, ¿sí?
Y no importa cuánto haga y todo eso, pero resulta que el tipo en la iglesia es el que mejor diezma y mejor ofrenda. Entonces el pastor no le dice nada, porque es que el tipo es el que sostiene la gran parte de las finanzas. Si está pecando, hay que hacerlo de acuerdo a ¿qué? A la Torá, así le duela y así el hombre diga, entonces me voy de aquí. Hermano, pues váyase con su pecado y todo. Amén. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Justo juicio. Ay, es que vi ese predicador y eso se levantó un paralítico allí y el predicador dijo que ya Cristo no venía. Aleluya. Es un mentiroso, porque la Biblia dice otra cosa: justo juicio. No sé si me hago entender. Justo juicio. Tenemos que aprender eso. Por tanto, cuando nosotros hacemos uso de la Torá como es. Ahora, para hacer uso del justo juicio tenemos que conocer la Torá. Si no la conocemos, entonces nuestros brazos empiezan ¿a qué? A decaer. Y cuando nuestros brazos se bajan, ¿qué sucede? Amalek empieza a vencer sobre nosotros, empieza a vencer. Por tanto, tenemos que nosotros saber esto, entender esto, ¿sí? Que el gobernante robó. Ay, no, Dios es el que pone y quita reyes. Pues déjeme decirle que el profeta dijo: hay reyes que yo no he puesto y los gobiernan aquellos que yo no he mandado. La Biblia también enseña que ¿qué? Que hay unos que son ¿qué? Se imponen. Entonces, si ese gobernante robó, ¿es un qué? Un ladrón. Ay, es una dignidad. ¿Cómo se le ocurre decir al presidente usted, pastor? Pues la Biblia lo dice: justo juicio. Pero es el presidente y no deja de ser ladrón por eso. Corrupto, ¿sí o no? Ay, pero no hay que hablar de las autoridades. Es que yo estoy hablando de acuerdo a ¿qué? A la Torá. Si usted le esconde a los demás, es porque usted no tiene justo juicio. Es porque usted no quiere vivir conforme a ¿qué? A la Torá. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, justo juicio. Que un pastor aquí, tiempo atrás, violó unos niños y está en la cárcel en ese momento. Que se vaya ese pedófilo a la cárcel. ¿Dónde está la misericordia? ¿Cómo así? Justo juicio. Aquí en Cali. Y está en la cárcel por pedófilo. No un cura, un pastor. No el cura que en estos días ha estado el escándalo aquí en Cali del cura que violó. No. Ay, ¿dónde está su misericordia, pastor? ¿Es que acaso la misericordia es tapar el pecado? De hecho, vamos a entender que la misericordia tiene que ver con demandar el pecado. Eso lo vamos a ver porque han olvidado lo más importante, Barús, de la ley: hacer justo juicio, misericordia y ¿qué? Y la fe. Justo juicio por el día de hoy. Justo juicio. ¿A qué estamos llamados? Al justo juicio. ¿Cuándo hacemos un justo juicio? Mientras más conocemos la Torá, mientras más la vivimos, más nos vamos a acercar al justo juicio. Amén. Amén. Coloquémonos de pies, por favor.